Bien, vamos con la primera crítica de película, en este caso del estreno más importante de la semana, nada más y nada menos que Minions, nace un villano. Minions, nace un villano, muchas veces se le dice coloquialmente Minions 2, pero en realidad no es Minion 2, sino que es más bien mi villano favorito cero. Vieron que, por ejemplo, cuando salió, qué sé yo, The Ring, salió la uno, después salió la 2 y después, por ejemplo, hicieron una precuela y la llamaron Ring Cero para indicar, digamos, el orden en la cronología. Bueno, esta se debería llamar mi villano favorito cero en vez de llamarse Minions 2. ¿Por qué? Porque es una película que, si bien es cierto, salen los Minions y salen de manera más prominente que en mi villano favorito, a diferencia de la primera película que se llamaba Minions directamente, esta no es protagonizada por los Minions, sino que el protagonista es Gru, o sea, el villano favorito cuando era chico. Entonces la película nos lleva a 1976, cuando este personaje, que es un hombre como aproximadamente de 50 años, una cosa así, uno diría, cuando ve mi villano favorito, bueno, cuando este estaba todavía en la escuela primaria y él quería ser un supervillano, era su sueño. Entonces, en el final de la primera película de Minions, lo conocían los Minions a Gru y ahora, bueno, lo andan siguiendo porque lo quieren como villano hasta que él los acepta como Minions, que Minions en inglés significa secuaces, seguidores de un líder malvado. Específicamente la palabra Minions en la traducción literal sería esbirro. Entonces, bueno, él los acepta y bueno, hay unos supervillanos que son un grupo de 6 villanos que consiguen un medallón que es muy importante, tiene como una especie de magia, pero 5 de ellos traicionan al líder fundador del grupo y lo dejan afuera. Bueno, Gru, para demostrar, él quiere, digamos, va como un casting para reemplazarlo a ese, y él, para demostrar su valentía, les roba ese medallón a ese grupo, que lo empieza a perseguir. Y a su vez, el otro villano echado, digamos, también quiere conseguir el medallón, y en algunos momentos bueno, por obra y gracia de los Minions, Gru como que lo pierde. Y bueno, luego Gru lo va a tener que reconseguir al medallón y un grupo de Minions va a donde está Gru, que en un momento, bueno, lo tienen que encontrar, y hay otro que va por otro lado, también buscando el medallón. Así que la película es interesante, no es un argumento que vayan a decir, wow, qué barbaridad, pero básicamente cuenta el primer comienzo de Gru como supervillano en la segunda parte y en la primera parte, y en la segunda parte, bueno, uno de los Minions, un Minion nuevo que se llama Otto, que es obeso, que va persiguiendo a uno que tiene el medallón, que es el que lo perdió en primer lugar, el Otto este, y después los otros 3 Minions que salían, que teníamos los muñequitos de la primera película de la Cajita Feliz, que eran Kevin Stewart y Bob, por otro lado, y Gru por otro lado, con más un poco con los adultos. Entonces la película termina siendo más mi villano favorito que Minions. Sin embargo, el título original en inglés es como más acertado porque se llama Minions: The Rise of Gru. O sea, da la impresión de las dos cosas: Minions por un lado y el ascenso de Gru por el otro. Entonces como que mezclan los títulos de las dos sagas, digamos, de Minions, que sería la spin-off, y de la saga original, que se llamaba Despicable Me en inglés, y acá llegó con el nombre de mi villano favorito. La verdad que a mí la película me entretuvo mucho, hubo algunas risas, algunos momentos que realmente me dieron mucha gracia, me pegué varias carcajadas muy fuertes en el cine.
La fui a ver con mis hijos de 13 y 9, los cuales la disfrutaron, les gustó mucho, a la gente le gustó en la sala, la gente se reía. La verdad que no es una película que aporte mucho a la historia del cine, pero por ahí he sentido algunos comentarios medios odiosos, algunos, no, que esto, que es el fin del cine de animación, que son una porquería, que esto, que lo otro. A ver, hay que diferenciar dos cosas, el gusto de la calidad. A mí pueden no gustarme los Minions, o a otro pueden no gustarle los Minions, y eso no quiere decir que la película sea mala. ¿Mm? Entonces, la película no es mala, es buena de hecho. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que no le gusta. Bueno, si no te gusta, bueno, no la veas. O decir que a vos no te gustó, pero no digas que es mala, que es otra cosa. La película tiene un guión sólido, están bien los personajes, es divertida, es muy entretenida. Y hay una cosa que hay que destacar, es superior a la anterior de Minions. Que la anterior de Minions no era mala, pero sí era una película fallida en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la primera película de Minions, al no tener personajes protagonistas humanos y ser todos los protagonistas Minions, le faltaba humanidad. Los Minions son lo que se llama en construcción de guión, en cine, el comic relief. El comic relief es, digamos, un alivio cómico, sería la traducción del inglés, que es para descomprimir la tensión en determinados momentos. Cuando hay películas muy dramáticas, o por ahí no que son dramáticas, pero para que sean más entretenidas, tienen comic relief. Entonces, por ejemplo, en Star Wars, el comic relief son, por ejemplo, Arturito y Citripio. En episodio 1, por ejemplo, es Jar Jar Binks. En los personajes de Disney siempre hay algún animalito, un duende, alguna cosa en las películas de Disney más chiquitito que es gracioso, por ejemplo. Entonces esos son el comic relief. Entonces, en mi villano favorito, los Minions eran muy bienvenidos porque eran el comic relief. Entonces, cuando llegaban eran momentos graciosos puros. El problema de hacer una película de momentos graciosos puros con personajes que son diseñados para comic relief es que es una película que no tiene esencia, no tiene sustancia, no tiene un esqueleto y una cosa que la sostenga. Entonces la tensión se tiene que llevar por un argumento bueno y por una cuestión donde los personajes tengan un valor y el espectador se relacione con esos personajes, que el espectador se identifique con esos personajes. Y para que el espectador se identifique con esos personajes, los personajes deben ser humanos. Y si no son humanos, como podría ser, qué sé yo, el ratón Mickey, tienen que ser humanizados, o sea, tienen que ser en cierta forma antropomorfizados, o por lo menos que tengan como una característica humana, por ejemplo, que hablen como el Rey León, y que tengan conflictos humanos, tienen que tener humanidad. En cambio, la película primera de los Minions no tenía humanidad. Y como eran estúpidos, los Minions son estúpidos, y está bien que así sean, porque es como los tres chiflados, o tonto y retonto, lo que sea, que son para hacer reír. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En la primera película de Minions había mucha estupidez. Entonces era una película bastante estúpida que le faltaba la parte emotiva, esa parte que Gru tenía con sus hijas y ese conflicto familiar y esa cosa de la paternidad que tenían las de mi villano favorito. Entonces, en eso fallaba la primera de Minions, pero como ahora es el protagonista de vuelta Gru, eso se recupera y en ese sentido la película tiene mejor estructura, el espectador se relaciona más con los personajes y digamos que los Minions, no digo que son puramente comic relief, pero sí tienen como un mayor equilibrio, digamos, como que no llevan todo el peso del argumento encima, entonces la película es menos estúpida y uno se engancha más. Y digamos que son como un comic relief recargado, así digamos, como que sería mucho, pero bueno, es graciosa y es efectiva y hacen muchas estupideces, obviamente, pero sin
convertir a la película en una película estúpida. Y en ese sentido es superior a la primera de Minions y realmente vale la pena verla. Para los adultos, si no tienen chicos para ir al cine, y bueno, pueden verla o no, o sea, no les va a cambiar la vida, sí se pueden divertir, pero no es una cosa que diga, oh, no fuiste a ver los Minions. Ahora, para los adultos que tienen chicos y para los chicos, y vayan a verla, la van a disfrutar, se van a reír, la van a pasar bien en las vacaciones de invierno. Es recomendada por el profe de cine, así que realmente es una película entretenida y que les puede dar muchas horas a los que sean padres de tranquilidad mientras sus chicos están frente al televisor cuando salgan en el streaming, lo cual no es poco. Así que esa es Minions, nace un villano.